Fíjese que 4 de cada 10 pasajeros del Transantiago simplemente no paga al subirse a los buses. Este es un nivel de evasión que obviamente preocupa mucho. La autoridad obliga a tomar nuevas medidas y Andrea Pino nos va a contar al respecto. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Y hay un completo plan anti-evasión para el sistema red, tomando en cuenta estas cifras. Ayer el ministro de Transportes y Telecomunicaciones ya anunciaba que se van a duplicar las fiscalizaciones este año. Y estamos precisamente junto al ministro para que nos cuente más sobre este plan que fue anunciado en noviembre, pero también por qué en definitiva se va a ampliar de manera tan importante la fiscalización. ¿Qué está fallando, ministro? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Natalia, Polo. Hola, la verdad es que este es un problema que a todos los santiaguinos nos preocupa muchísimo. El sistema de transporte público obviamente es un sistema que es de todos, es un sistema que es para todos y por lo tanto tenemos que cuidarlo, protegerlo y al mismo tiempo tenemos que contribuir a su financiamiento quienes lo usamos en forma cotidiana. El no pago de la tarifa en su componente de buses es muy alto, como decía Polo, es un 40% el primer semestre del año pasado y eso nos alarma y nos hace tomar acción. En la componente metro, por supuesto, es mucho menor, es menor que el 1%, por lo tanto nos permite focalizar nuestro esfuerzo principalmente en los buses. Por eso hemos estado trabajando en aumentar la tasa de fiscalización. Para este año nos hemos propuesto más que duplicar las fiscalizaciones que hicimos el año pasado y en la medida que podamos ir contando con mayor apoyo tanto de carabineros, que tengamos mayor también recursos para poder contratar más personal, vamos a ir aumentando esto porque entendemos que es clave poder ir aumentando la tasa de fiscalización como un disuasivo de la evasión. Pero eso no es lo único, además estamos trabajando en una serie de otras dimensiones, algunas tienen que ver con, por ejemplo, fortalecer la falta, ¿verdad?, o la multa que se le da a alguien o la sanción, más bien, que se le da a alguien que agrede a un fiscalizador, aumentar también los incentivos a los operadores para que mantengan la puerta trasera cerrada cuando los pasajeros dejan de bajar de los buses y de esa manera forzar a que la gente ingrese por donde corresponde y por lo tanto tenga más probabilidad de pagar la tarifa. Estamos también trabajando en aumentar la cantidad de zonas pagas, que son estos espacios, los paraderos donde las personas tienen que pagar por entrar al paradero y de ahí suben al bus con forma mucho más expedita. Estamos fortaleciendo también, y eso creo que es interesante que la gente lo sepa, el pago a través del QR. No solamente pagando con tarjeta, sino que el QR permite que sea mucho más cómodo y más expedito para quienes usamos el transporte público. En fin, hay una serie de dimensiones, es un tema que nos preocupa, es un tema en el cual estamos trabajando y es parte de nuestro programa Calles Protegidas, en las cuales nuestras calles tienen que ser lugares lo más seguros posibles para poder transitar. Ministro, hay un componente en este plan anti-evasión también de educación, no solo información, también educación. ¿Hay suficiente conciencia del impacto de lo que significa que una persona evada el pago de la tarifa del pasaje? Efectivamente, Andrea, además de aumentar la fiscalización, el control de acceso, además de mejorar la cantidad de mecanismos de pago, tenemos otras dos dimensiones que tienen que ver con educación e información. Y ahí, por supuesto, que hay un esfuerzo que estamos haciendo a través de campañas publicitarias y usted algunos los podría haber visto en nuestras redes, en que estamos pero transmitiendo que es fundamental lo que estoy diciendo yo. El transporte público es de todos, es para todos y tenemos que contribuir allí. Yo creo que hay muchas personas que efectivamente han considerado que ya que el transporte público no se paga y eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Es una forma de pensar que es inaceptable en nuestra sociedad. Tenemos que todos contribuir al pago del pasaje. Hay una quinta dimensión que tiene que ver también con el trabajo intersectorial, el entender que este es un problema que trasciende solamente a nuestra capacidad como ministerio de poder abordarlo y tenemos que trabajar con otros sectores, tanto del Estado como de los operadores, por ejemplo, para contribuir a generar también nuevas ideas y nuevas formas para poder ir logrando que más porcentaje de nuestros usuarios empiece a pagar el pasaje. Ministro, ¿hay preguntas? Polo, te escuchamos. Gracias, Andrea. Le quería preguntar, ministro, con respecto al impacto económico que esto tiene y en cuánto profundiza la cantidad de plata, ¿no es cierto?, una dimensión de la plata que el Estado tiene que poner para financiar el sistema. Pensando en las órdenes de magnitud, es difícil tener una cifra muy precisa, incluso si uno supiera exactamente cuánta gente evade el pasaje, Polo, porque uno no sabe, por ejemplo,
cuántas de las personas que tú controlas no pagando es la misma persona, cuántos ya pagaron en metro, cuántas etapas hace cada persona. Es difícil hacer una estimación muy precisa, pero el orden de magnitud al año yo lo estimo del orden de 100 millones de dólares. Eso es más o menos lo que el sistema deja de recaudar si es que un 40% de los usuarios que entran a los buses no pagan. Y eso se traduce también en un subsidio del Estado y de recursos que se van desviando de otras áreas también. Por supuesto, eso es parte del problema. El problema que tenemos es que los recursos que el sistema exige, ¿no es cierto?, producto del no pago, tiene fines alternativos importantes, salud, educación, vivienda, buses eléctricos, trenes, ¿no es cierto?, y por lo tanto es tan importante que todos entendamos que nuestra responsabilidad con el sistema es contribuir con el pago del pasaje. Y aquí también transmitir que esto mirado desde regiones es especialmente inaceptable. Porque en regiones el sistema no tiene las condiciones, las bondades que tiene nuestro sistema de Santiago, en que los santiaguinos muchas veces como que las damos por obvias, incluso las criticamos. Tenemos un sistema de metro que ya se lo quisieran muchas ciudades del mundo, tenemos más buses eléctricos que cualquier ciudad del mundo fuera de China, tenemos un sistema de integración tarifaria que permite a las personas moverse entre servicios pagando una sola tarifa. Tenemos también un sistema de pago con tarjeta y con QR. Es decir, hay muchas dimensiones que el sistema tiene que nosotros debiéramos más bien valorar y cuidar y proteger, de modo que cuando los operadores generan una novedad, cuando la autoridad impulsa una nueva política asociada al transporte público, más bien eso nos permita ir mejorando consistentemente y eso exige que todos contribuyamos con el pago del pasaje. Hay una deuda también ahí con el transporte rural, regional. Ministro, muchísimas gracias por la entrevista, se nos acabó el tiempo, pero a tener en cuenta, se van a duplicar este año las fiscalizaciones, más de 250.000 pasajeros es la meta de fiscalización este año y hay multas comprometidas que pueden llegar a los 93.000 pesos, dependiendo de si son personas que reinciden en el no pago y cuestiones que finalmente tiene que ver el juzgado de policía local. Pero importante información, se van a duplicar las fiscalizaciones, todo esto en el plan antievasión del sistema red. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea, y gracias también al ministro por todos los antecedentes.